René Descartes inaugura la modernidad filosófica, teniendo presente en él gran parte de los espíritus propuestos por Leopoldo Sea: espíritu de diálogo, de ruptura, de evasión, de crítica. En primer lugar, el método de razón, que es matemática, como esa geometrización, esa matematización del pensamiento, es la ratio universal. La idea de progreso está presente en él, porque implica una progresión en el procedimiento para alcanzar la verdad. El método representa el tópico central de la filosofía cartesiana. El tema dominante es la preocupación por la verdad. La verdad se va a construir en ese telos, en ese fin último, encaminada a encontrar una verdad universal, necesaria, evidente e indubitable. Este es el desvelo de Descartes, el telos de la empresa cartesiana, porque la filosofía no ha podido alcanzar una verdad de este tipo. Descartes se instala en el inicio de la modernidad de cara al medioevo, critica el estado actual de la filosofía, a toda su época. Ese espíritu de crítica, dominantemente de ruptura, que representó el modelo de instalación que tuvo la crítica, al no hallazgo de un tipo de verdad universal necesaria y evidente, al modo que había alcanzado la ciencia. El modelo de razón de Descartes es matemático, porque la matemática parte de una serie de arcáis, de ciertos principios evidentes e inmediatos que se presentan en la conciencia sin interposición de elemento alguno, en forma evidente. La evidencia se va a representar a nivel de discurso del método, en donde Descartes postulará las reglas del método, entendiendo por método ese camino, esa ruta que la razón debe seguir para alcanzar el fin último. La razón debe construirse por un método previamente que tiene 4 reglas, de las cuales la primera es la regla de la evidencia. La regla de evidencia es no aceptar nunca ninguna idea que no sea evidente, que no aparezca ante la conciencia en forma clara y distinta. Una idea evidente se presenta en un plano inmediato a la conciencia, sin que nada se interponga. Aquí aparece el yo pienso frente a la conciencia. Ahora bien, una idea clara es una idea iluminada por la razón, porque la razón es fuente de luminosidad. La razón es el único elemento que puede iluminar la idea hasta volverla clara y evidente. Una idea distinta es una idea separada de las otras ideas, para que no haya contaminación, para que la idea sea pura en sentido de no ser contaminada con otra cosa. La razón le da claridad y la vuelve distinta porque la separa de las otras cosas. Una de las instalaciones que impacta fuertemente a Descartes es la crítica al criterio de autoridad, la cual supone una forma de dar por verdadero algo porque viene de una determinada fuente de legitimidad que es la autoridad de quien parte la verdad, ya sea Tomás de Aquino, Aristóteles o la Biblia. La razón es una facultad crítica, es una facultad que juzga, y aquí aparece la primera acepción del verbo crino, juzgar, distinguir lo verdadero de lo falso. Por lo tanto, no hay criterio de autoridad que valga. Para que algo sea verdadero, deberá pasar por el tamiz de la razón. La razón operará desde una metáfora culinaria en la que aparece como ese cernidor, ese colador que tamiza y deja pasar lo puro. Descartes toma una postura de crítica al saber heredado, una crítica que va a tomar forma, se va a materializar en la duda, porque nada garantiza que ese saber se haya puesto a la función crítica de la razón. Aquel espíritu de ruptura con lo dado toma el cuerpo del saber recibido. La educación, que es la que me ha dado ese saber, la tradición, las opiniones, todo esto será puesto en duda, porque todo
en lo referido a la opinión, ya que en ella podemos leer una continuación racionalista y pensar la opinión desde el sentido de Platón. La duda aparece como el eje de punto de partida cartesiano, materializa el espíritu de ruptura. La duda es metódica, en primer lugar, es decir, es transitoria, acotada, es mero camino provisorio. Esto quiere decir que durará el tiempo que me lleve a encontrar la primer verdad indubitable. Cuando encuentro ese punto indubitable, certero, levanto la duda. Esto pone a la duda en una dimensión metódica que la retira del registro escéptico. O sea, dudar con el convencimiento de que el conocimiento es imposible. La imposibilidad del conocimiento es el punto de partida para Descartes. Segundo punto, la duda es teleológica. Quiere decir que obedece y persigue un fin. Está encaminada a lograr un punto indubitable. Es decir, encontrar un suelo firme para que a partir de ese cimiento poder construir la totalidad del edificio del conocimiento, en una especie de metáfora edilicia. La duda derribará el edificio heredado para volver a construirlo. Es teleológica porque busca ese suelo firme para iniciar la tarea de construcción del conocimiento. Tercer punto, es racional. Es el hilván que va abordando la tarea de dudar. Es una función de la conciencia. El hilván que hilvana la tarea debe ser necesariamente la duda. La duda habilita y garantiza el pasaje de un paso a otro. Cuarto punto, la duda también es universal, porque debe caer sobre la totalidad de los conocimientos. No puede haber ningún conocimiento que quede por fuera de la duda, porque no tenemos seguridad del modo en que ese conocimiento fue obtenido. El carácter de universal se refiere a lo cuantitativo, alude al número del conocimiento. Esto quiere decir que todos los conocimientos deben ser examinados. Por último, la duda también es radical. Esto quiere decir que no puedo dudar de todo, porque no me alcanzaría el tiempo para dudar de todo lo conocido, de todo lo construido. No podemos dudar de todos y cada uno del conocimiento, porque no me alcanzaría la vida. Entonces, la duda se vuelve radical. Esto quiere decir que no puedo dudar de cada conocimiento en particular, pero entonces dudo cualitativamente de las raíces del conocimiento. Las raíces son las dos fuentes del conocimiento, que es la sensibilidad y la razón. Bien, retornamos al crinos como facultad de la razón de juzgar, distinguir lo verdadero de lo falso. La razón es igual en todos los hombres. Si no lo tienen, el hombre es loco, carece del buen sentido. Las doxais, o sea, las opiniones, muestran la diversidad, la multiplicidad, muestra que usamos diferentes vías para llegar al conocimiento. Esto hace referencia a la búsqueda de un método, un camino, una tarea de conducción. Tiene que ver con la metáfora del camino. Esto representa un punto de diálogo entre autores como Descartes, Locke y Hume, ¿verdad? La metáfora del progreso tiene que ver con aumentar por grados el conocimiento. Es una empresa teleológica que hace Descartes. El progreso arroja bienestar en la búsqueda de la verdad como telos últimos, como fin. Esperanza en el método, optimismo moderno. En la búsqueda de la verdad, el yo cartesiano refleja el pleno individualismo burgués. Un punto de diálogo entre Descartes y Locke, por ejemplo, es el giro introspectivo hacia la interioridad del sujeto, y lo que esto funda es la subjetividad moderna, o la metafísica de la subjetividad. No es un retorno anárquico, es un giro que hace impacto en el espíritu, en la conciencia, en el alma como facultad de aquello que se conoce. El libro del mundo está escrito en caracteres matemáticos, dice Bacon. Tiene una naturaleza racional matemática. Volver
retrospectivamente es conocer en mí mismo el gran libro del mundo. El hombre moderno quiere una filosofía fundada en el deseo. La razón es fuente lumínica. Descartes va a dudar del hábito, las costumbres, lo que cree por tradición, el sentido común ligado a las opiniones, que no hacen más que ofuscar la luz de la razón. En Descartes continúa esa idea platónica de que las pasiones del cuerpo obnubilan o embriagan el alma. Para Descartes ofuscan la luminosidad. La vida teorética, como planteará Aristóteles, contemplativa, que asemeja al hombre con el primer motor inmóvil, que se alcanza con la satisfacción de las necesidades básicas, o sea, lo animal en el hombre, en donde aparecen el negotium, que tiene que ver con la vida del hombre en la polis, está vinculado al vagar, al que hace referencia Descartes en sus escritos. También existe una supremacía en el trabajo intelectual individual por sobre el trabajo individual colectivo. Descartes critica el trabajo acumulativo hecho por los diferentes filósofos de la escolástica. Hay espíritu de ruptura, aventura y osadía al proponer que el hombre debe buscar un método para llegar a una verdad universal. Descartes va a dejar todas las opiniones y las va a ajustar al nivel de la razón. Las opiniones están en la pistis, en la creencia, dirá Descartes. También hay un momento constructivo, de supresión de todo lo conocido que abre Descartes, que tiene que ver con la metáfora culinaria, que ve a la razón como un tamiz, que detiene lo impuro, como un cernidor. Dicho momento de constructivo nos lleva a una metáfora edilicia, en el sentido de pensar el conocimiento como un edificio, cuyo primer movimiento es derribar los cimientos. El segundo momento es constructivo, es levantar el edificio con el primer cimiento sólido, que es la primer verdad indubitable. Descartes continúa la crítica al camino común, a lo cotidiano, el murmullo cotidiano repetitivo. Hay que tener cuidado con la opinión común, que aunque sea una gran cantidad la que mantiene un conocimiento habitual, repetitivo, no garantiza que éste sea verdadero. Es más factible que un solo hombre sensato, racional, pueda llegar a una verdad indubitable. La calidad parte de un sujeto solo y no de la cantidad. De la incertidumbre surge la luz de la razón. Las tinieblas de la razón y su asociación con la oscuridad de no ver más que opiniones retorna mucho lo que es al pensamiento de Platón. Es lo opuesto a la luminosidad de la razón que ve de forma clara y distinta las cosas. El progreso del conocimiento se mide en calidad y no en cantidad. Tal como en Platón, aparece la dualidad entre lo verdadero y lo aparente. La opinión hace referencia a ese conocimiento aparente, mientras que lo verdadero se obtiene a través de un método racional. Las 4 reglas del método son 4 principios a seguir para el buen uso de la razón, con la empresa de alcanzar la verdad. La primera regla es la regla de la evidencia. Tiene que ver con el conocimiento inmediato, con la intuición intelectual. Es lo evidente, lo claro y distinto. Evidente está relacionado al verbo latino videre, que significa ver. Y en esto se interpreta a la idea de entender el conocimiento como una visión. La segunda regla es la regla del análisis. Tiene que ver con el análisis, con la división. Esta recomienda dividir el conocimiento en tantas partes como fuera posible para su mejor resolución. Tenemos la tercera regla, que es la de composición. Es el proceso inverso a la anterior regla. Es conducir el pensamiento desde las cosas más simples hasta ascender poco a poco a las cosas más complejas. Y la cuarta es el principio de enumeración. Es hacer una revista, una enumeración que no deje de lado ninguna de las cosas o de los procedimientos de las reglas anteriores.
Descartes nos enseñó que para alcanzar este punto apodíctico indubitable, que figure, que opere como el primer cimiento sólido, hay que seguir un método, un camino, porque la verdad exige un camino. En la primera meditación se produce un momento deconstructivo, ya que critica, juzga, rompe con todo lo construido. En primera instancia empieza dudando de los sentidos, o sea, la duda sensible, de aquellos sentidos que son internos y de aquellos que son externos. En segunda instancia, duda de la razón, en donde propone la hipótesis del genio maligno. El comienzo de la etapa deconstructiva toma el nombre de duda sensible, porque recae sobre los sentidos y la sensibilidad, ya que los sentidos constituyen una primera fuente de conocimiento. Comenzaremos viendo la crítica a los sentidos externos, en la que va a utilizar dos argumentos. El primero tiene que ver con los sentidos en lejanía, que es la posición en la que a cierta distancia lejana con el objeto se puede ver una distorsión en el conocimiento. El sentido en lejanía nos devuelve distorsión y aparece como una primera fuente engañosa. El segundo argumento tiene que ver con los sentidos en cercanía, con lo pequeño, en la que la sensibilidad aparece como una fuente distorsionante. Por esta razón, hay que rechazar absolutamente a la sensibilidad, ya que constituye una fuente engañosa, imprecisa y distorsionante de conocimiento. Y esto constituye un principio verdadero. Hay también un mundo interno, dice Descartes, una sensibilidad propia, interior, del cual también se tiene conocimiento, que es el sueño y la vigilia. Pero no se puede encontrar un límite claro, evidente, no se puede distinguir con precisión, discriminar con evidencia las imágenes del sueño de las imágenes de la vigilia. Si se mezclan, se confunden las imágenes porque son iguales, vívidamente iguales las imágenes del sueño y la vigilia. Por esta razón, el sentido interno es engañoso. No puedo diferenciar, motivo por el cual no puedo confiar en este segmento que me vincula al mundo interno. No hay conocimiento claro y distinto. Despierto o dormido, la suma de 2 más 2 siempre va a dar 4. Pero como el método me exige llevar la duda al extremo, hay que dudar hasta de lo que me parece indudable. El segundo aspecto de esta etapa deconstructiva es la duda racional o metafísica, en la que aparece el hiperbolismo. Quiere decir, hay una obviedad en la veracidad de la razón de la que me es más difícil dudar, ya que no podemos dudar de la operación matemática 2 más 2 es igual a 4, porque es un cálculo evidente por sí solo. Pero hay que hacerlo, hay que dudar de la razón porque el método me lo exige. Y a esto se llama hiperbolismo. La duda se vuelve exagerada, excesiva. Aquí se produce un estado de apogeo, donde queda suspendido todo juicio. La duda me hace dudar de algo que parece indudable, porque todo debe pasar por la duda. Acá es donde surge la hipótesis del genio maligno, y se pregunta, ¿me puedo equivocar por la propia conducción de mi pensamiento? ¿Podrá ser Dios el que me haga errar? ¿Podrá haber un vínculo entre Dios y el error? Por entonces ve que si Dios es fuente de toda verdad, de toda justicia, no puede ser Él el causante de todo error, porque habría una contradicción ontológica. No sería compatible con la absoluta perfección de Dios la posibilidad del error, que es posibilidad de falla, de falta. Dice Descartes, me repugna pensar la idea de que sea este Dios el causante del error. Con el genio maligno propone metodológicamente una hipótesis de pensamiento. ¿Existe el genio maligno? No, esto es solo una hipótesis lógica. Lo pone como una metáfora para poner en juego el ejercicio del pensamiento. Es decir, crea un argumento o hipótesis con el cual trabajará para forzar el análisis racional del intelecto. Ya que la duda me lleva al extremo, tengo que incluso dudar de la razón. Ya dudé de los sentidos, ahora dudo de la razón. Y
me lleva a postular la hipótesis de un genio maligno. Algo tiene que haber, porque Dios no puede ser el causante del error. Ahora bien, del derrumbe de lo sensible y lo racional, momento de máxima de construcción, se inicia con la segunda meditación el momento de la construcción, un momento de optimismo cartesiano. Aquí aparece la duda en su dimensión metódica y teleológica. Se muestra el límite de la duda, que es el objetivo de lo evidente. El telos, el fin, es lo evidente, el conocimiento evidente. En primer término, Descartes, en el marco de una dialéctica del engañador engañado, entra en el mismo juego que crea el postular la hipótesis del genio maligno. Que se me hace evidente que algo soy, dice, un engañado dialécticamente. En segundo término, todavía no reconozco el contenido de mi pensamiento, el qué pienso. Por eso me engaña cuando pienso. Y no puedo afirmar el qué pienso, pero si puedo afirmar qué pienso, la acción, ese que es un relativo y hace referencia a una función. El contenido del pensamiento todavía se encuentra en suspensión. Luego va a ser Dios el garante de mi pensamiento. Entonces puedo afirmar que pienso, la acción, pero no puedo afirmar el contenido del pensamiento porque todavía está en duda. A esto se refiere con la dialéctica del engañador engañado. Bien, el tercer punto es teleológico. Es el descubrimiento del cogito, que viene del latín cogitare, cogitatio y cogitans, acompañado del res. El cogito es la primera persona del presente, es el yo pienso. El cogitare es infinitivo, es pensar. El cogitatio es sustantivo, es pensamiento. Y la res cogitans es el participio presente, es la cosa pensante. La primera idea clara y distinta que encuentra Descartes, y por lo tanto es evidente, es el cogito, el yo pienso. Esto que engaña lo hace con una cosa que piensa, con la res cogitans. Una cosa que afirma, niega, siente, imagina y duda. Este es el primer argumento de la dialéctica del engañador engañado. Descartes descubre que es un alma, un espíritu, una mente que piensa. Y aquí aparece la funcionalidad de la conciencia. Como cuarto punto, descubre un alma que cumple funciones de pensamiento. Por el momento, no ha aparecido Dios que fomente el cuerpo y el mundo exterior. Por ende, es lícito pensar en este momento que si dejo de pensar, dejo de existir. Yo pienso, luego existo, que es la máxima expresión por la cual se lo conoce a Descartes, se opone al yo pienso, existo. Luego es un adverbio de tiempo, implica un antes y un después, de lo cual se podría derivar primero pienso, luego existo. Pero para Descartes no existe esta dimensión temporal, es más bien una dimensión ontológica, porque pienso, existo. Pensar es la condición de posibilidad de ser. Hay simultaneidad entre ser y pensamiento. El pensamiento es el que me dona al ser. Todo mi ser equivale a mi pensamiento. Esto claramente es magistral y es una obra maestra, ¿verdad?, del pensamiento filosófico, y es el edificio que incluso hasta en la actualidad se sigue manteniendo, por supuesto, ¿verdad? Ahora bien, seguimos con la doctrina de las ideas innatas. Es muy importante estas doctrinas porque, bueno, va a ser discutida ampliamente por Locke, por Hume y por el mismo Kant, ¿verdad? Pero bueno, son los fundamentos que Descartes utiliza para poder decir lo que tiene que decir, y obviamente siempre interpretando de un plano también político
es el pensamiento un poco burgués, ¿verdad? Las ideas innatas, aquellas ideas de las cuales bajan del cielo y que, como ya sabemos, postulan a reyes y postulan ducados y demás cosas, ¿verdad? Ahora bien, la doctrina de las ideas innatas, hay tres ideas según Descartes. Están las ideas ficticias, las formadas por nuestro propio arbitrio, las ideas adventicias, las que proceden de afuera, y las ideas innatas, las que nacen conmigo, por ejemplo, la idea de Dios o las operaciones matemáticas. A la idea de Dios, como a la del yo, se une la certeza absoluta de la existencia. Como no puedo pensar sin pensar que existo, tampoco puedo pensar en Dios sin atribuirle existencia. Esta certeza de la existencia de Dios, derivada de su idea, está demostrada por Descartes en tres argumentos. Primer argumento: concebir un Dios que le falte la existencia, es decir, a la que le falte alguna perfección, es contradictorio. Todo retorna, ¿verdad?, al argumento ontológico de San Anselmo. Segundo argumento: en la causa debe haber por lo menos tanta realidad formal como en el efecto. Esto quiere decir que el contenido representativo de la idea. El contenido representativo del ser de Dios es infinitamente más rico que el de mi ser real. Por lo tanto, la idea de Dios no pudo haber sido provocada en mí, sino por un ser que implique en su realidad actual todas las perfecciones que me represento de esa idea. Bien, tercer argumento. Yo no pude haberme dado mi propio ser, porque mientras mi ser es capaz de pensar el infinito, él mismo es finito. Por lo tanto, si me lo hubiera dado yo mismo, me lo habría dado con todas las perfecciones que yo pienso en la idea de infinitud y de las que, sin embargo, mi ser se encuentra privado. Con la certeza de Dios he alcanzado el punto donde la conciencia entre pensamiento y ser es necesaria, universal y eterna. Con la idea de Dios ha quedado tendido un puente entre el universo y mi pensamiento. En esto reside la garantía de aquello que se presenta a nuestra razón como claro y distinto. Es verdadero no solo para ese momento particular y mi pensamiento particular, sino que es verdadero de verdad eterna y universal. Dios, entre las cosas, entre todas las perfecciones, posee también la veracidad. No me puede engañar. El engaño es signo de imperfección y la veracidad divina es para mí garantía de validez absoluta del criterio de verdad. Esto es, que todo lo que mi razón piensa con claridad y distinción es verdadero, con la garantía de Dios. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jonathan Farfán y espero volverlos a ver pronto. Pasen unas buenas cuarentenas, quédense en casa y sigan estudiando. No se olviden de suscribirse al canal, que es totalmente gratis, y bueno, sigan apoyando.